En conmemoración al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y como parte de las actividades del Seminario Permanente Graciela Hierro Pérez Castro, esta ponencia versará sobre las voces del arte en contra de la violencia. El arte ha sido un importante medio de expresión, ya que permite generar acciones capaces de convocar y articular las experiencias artísticas en beneficio de la sociedad, ya que puede contribuir a mejorar la calidad de vida del ser humano, por lo que permite desarrollar habilidades cognitivas y emocionales importantes, de la misma manera que ayuda a establecer vínculos importantes en su desarrollo afectivo, ya que genera relaciones de empatía en su comunidad y nuevas maneras de comprender y conocer el entorno que nos rodea. En este sentido, el arte ha logrado producir obras de gran importancia, ya que ha permitido a las y a los artistas participar de manera más activa como un medio de hacer patente las diversas manifestaciones de violencia que han permeado a nuestra sociedad desde tiempos antiguos y que siguen permaneciendo hasta la actualidad. Un ejemplo de ello son las artistas de las que hablaremos a continuación, ya que su trabajo ha permitido evidenciar la violencia y cada una de acuerdo a su época, al momento que le tocó vivir, al estilo que trabajó, pues manifestó alguna postura crítica, generando una propuesta que poco a poco ha ido logrando una transformación social. Cabe mencionar que este tipo de trabajo pues va a ir evolucionando conforme va a evolucionar la historia, las épocas, los materiales y los momentos históricos que a ellas les tocaron vivir. Vamos a iniciar con la obra de Clara Peters. Ella nace alrededor de 1580 en Amberes, Bélgica. En su obra se incluye pequeños retratos en miniatura en los bodegones que ella hacía. En estas épocas a las mujeres no se les dejaba ir a las escuelas de pintura, las que podían ir, pues no podían pintar cualquier tema, sobre todo tenían limitación en pintar desnudos o figuras masculinas. Entonces, muchas de las mujeres que trabajaron durante esta época se dedicaron a la pintura de retratos o sobre todo a la pintura de flores, paisajes o bodegones. En el caso de Clara Peters, pues ella ocupa esta pintura, la hace de una manera excepcional. Si nosotros observamos las imágenes, vamos a darnos cuenta que el trabajo tanto técnico como compositivo de Clara Peters es extraordinario. Pero algo que ella hace para manifestar su postura de no estar de acuerdo a que su nombre sea olvidado o a que no se le reconozca como la autora de estas obras, pues es primero pintar sus propios autorretratos. Aquí vemos un detalle de la copa que se encuentra al centro del bodegón, en donde vemos dos imágenes en las que se refleja a través de la luz que llega a la ventana y que se refleja en esta copa, dos imágenes de retrato de Clara Peters. Es ella que está con su paleta de pintura, sus pinceles, y entonces es una manera que ella tiene de dejar patente que la obra pues fue realizada por ella. ¿Quién es la que estaba realizando este trabajo? Y esto es extraordinario, ¿por qué? Pues porque fue una mujer que no se rindió ante los dilemas que establecía la época en ese momento, que incluso muchas mujeres tuvieron que cederle su nombre o su autoría a otros pintores de la época para pues que pudieran sus obras venderse, porque finalmente si sabían que habían sido pintadas por mujeres, pues no las iban a comprar o no iban a ser reconocidas. Otra manera que tuvo Clara Peters de manifestar una postura en contra de esta violencia ante las mujeres que no les permitían declarar su autoría sobre las obras, pues fue precisamente colocando en los detalles de las obras su nombre. Aquí tenemos un detalle de otro cuadro en donde en uno de los mangos de un cuchillo, Clara Peters pone específicamente su nombre para que se sepa que en algún momento ella es la autora y que ella fue pues la persona que está detrás de este magnífico trabajo. Esta manera en la que tuvieron estas mujeres, que estamos hablando de finales del Renacimiento, estamos observando que son mujeres que a pesar de que tenían este tipo de restricciones, pues manifestaron una postura y se rebelaron ante esta violencia que estaban ellas viviendo y que no era solamente ante las mujeres de la pintura, hablamos de la literatura, de la música, etcétera. Un momento en el que no era valorada la calidad artística que podían tener muchas de ellas.
Vamos a continuar con el trabajo de Ana María van Schurman. Ella nace en Colonia, Alemania, alrededor de 1607 y pues bueno, ella fue la primera estudiante universitaria en Europa, considerada la mujer más erudita de su tiempo. Ella hablaba 14 idiomas y tenía estudios en teología, medicina y filosofía. En 1638 ella escribe un tratado sobre la educación de la mujer. Era una hábil grabadora, ella grababa en madera, hacía sus dibujos sobre madera y fue pionera en el uso del pastel. Realizó muchos retratos y fue reconocida por la Sociedad de Pintores de la Universidad de Utrecht, que era donde ella estudiaba. Dedicó su vida y obra, sobre todo, al activismo, denunciando la corrupción y la exclusión de las mujeres dentro de la vida intelectual de su época. Ella, aparte de todo, tenía estudios en teología, medicina y filosofía. Entonces, no solamente su trabajo fue artístico o representando imágenes, sino que también fue una gran impulsora de el estudio y de la inclusión de las mujeres dentro de las universidades. Ella en algún momento se dio cuenta que la educación pues era tan importante para hombres como para mujeres y que era una manera de liberarse. Entonces, bueno, la manera que ella tuvo de rebelarse ante esta violencia que vivían las mujeres de su época, pues fue tanto en la cuestión de escritura como en la cuestión de pintura. A lo largo de la historia humana, no solamente en Europa o en ciertos lugares, hubo esta rebelión o esta inclusión de las mujeres dentro del arte que buscaron tratar de dar un lugar o de evidenciar alguna situación de violencia que habían sufrido. En México surge también después de la revolución un movimiento en el que incluye a las mujeres y una de ellas fue María Izquierdo. Ella nació en 1902 en San Juan de los Lagos, en México, y fue una pintora posrevolucionaria. Ella decía que ser mujer y tener talento era un crimen. Su obra retrataba las escasas oportunidades que tenían las mujeres en este momento del México posrevolucionario. Ella fue defensora de la presencia femenina en el arte mexicano y sobre todo en este contexto en el que las mujeres no estaban vistas todavía que se incluyeran en la academia. Ella entró a la Academia de San Carlos a estudiar pintura, pero era tanto el machismo que ella sentía en ese momento que decidió salir, pero finalmente su obra refleja mucho esta opresión que se vivía del machismo para las mujeres y ella trata de sublimarlo o de trabajarlo representando de manera magnífica en sus obras esta opresión que se vivían en las mujeres en una época de México en la que, pues bueno, solamente algunas podían lograr hacer algo y sobre todo en pintura era prácticamente imposible. Cuando hablamos de movimientos políticos, sobre todo religiosos y sociales, pues bueno, los pueblos que viven en sociedades muy opresoras o muy tradicionalistas, como son los pueblos del Oriente Medio, pues vamos a tener que de repente surgen también algunas mujeres que levantan la voz, a pesar de ser culturas que tienen por lo regular oprimidas o que se ejerce un tipo de violencia muy, muy fuerte sobre las mujeres, pues siempre va a haber alguien que surge y que manifiesta una postura ante lo que están sufriendo, ante el tipo de violencia no solamente física, sino verbal, de oportunidades. En los pueblos de Medio Oriente, pues bueno, la violencia viene incluso inscrita desde las letras de sus libros principales, como es el Corán. El caso de Shirin Neshat, ella nace alrededor de 1957 en Kazvin, Irán, y ella es una fotógrafa que no solamente utiliza la fotografía para representar la realidad que están viviendo las mujeres en Irán, sino que utiliza también la caligrafía en las imágenes, ya que lo asocia al papel que tiene la poesía persa, o sea, es una tradición persa que ha habido y que actualmente se está utilizando como parte de la lucha contra la represión política de la historia actual. La poesía para ella es la voz silenciada de las mujeres iraníes, cuya sexualidad y libertad fue silenciada por el chador, que es esta mascada que se les pone post-revolucionario. Jenin Neshat, su obra se caracteriza por el tratamiento de la condición de la mujer en las sociedades islámicas. Y de alguna manera la obra que ella maneja es poner el cuerpo de la mujer
con las armas, que es esta cuestión de la violencia que están viviendo ellas también en cuanto a las guerras y las revoluciones que han tenido, pero es esta violencia también verbal e intelectual que han estado viviendo. Por eso es tan significativo que en las manos, en el rostro, en las partes del cuerpo que son las únicas que se permiten ver o evidenciar de las mujeres, ella escriba estos fragmentos del Corán en donde precisamente se habla de donde se les cuarta la libertad y en donde se les limita a la inclusión de las mujeres dentro de pues, cualquier movimiento social. La obra de Paula Rego, que es una artista portuguesa que nace en Lisboa alrededor de 1935, nos manifiesta una temática que todavía nosotros podemos encontrar como una cuestión social actual y que manifiesta un tipo de violencia. Sobre todo, en la obra de Paula Rego, las mujeres protagonizan la mayoría de sus cuadros, casi siempre hay pinturas de mujeres, y ellas aparecen en relación a cuestiones traumáticas. Sobre todo aborda temas como el aborto legal, la mutilación genital femenina y el tráfico sexual. La obra de Paula Rego se le ha denominado, o ella la ha denominado, belleza de lo grotesco. Esta obra que estamos observando, que se llama Aborto clandestino, es un tríptico y la realizó en el año de 1998 y la hace en conmemoración a que en ese año se estaba haciendo ciertas referéndums sobre la legalización del aborto en Portugal. Y para ella esta era una realidad social que estaba invisibilizada, lo que vivían las mujeres que tenían que abortar clandestinamente en Portugal. Evidentemente en ese año se hizo ese referéndum, no ganó, pero entre ella y otras mujeres que comenzaron a pugnar y hacer tanto cuestiones artísticas como literarias, como musicales, logran que en 2007 se legalice el aborto. Entonces, esta postura de Paula Rego que nos indica, que manifiesta, sobre todo es una pintora de las primeras que manifiestan visualmente la representación de lo que puede significar para una mujer el abortar clandestinamente. Para ella, más allá del terrible drama de las imágenes son bellas, porque son mujeres, y ella dice que en un instante, cuando tú te enfrentas y ves esta obra, la belleza que estás observando supera el miedo. Y entonces estas imágenes se vuelven voces poderosas para hacernos ver a todos como sociedad la realidad que puede estar viviendo una mujer, y no solamente en Portugal, sino en cualquier país de nuestra época actual. La artista británica Maud Sulter, que nace alrededor de 1960 en Glasgow, Reino Unido, que es de ascendencia ganesa. Ella es una mujer que es multirracial, y sus retratos reubican personajes históricos que rinden homenaje a las mujeres negras, sobre todo porque ella tiene esta condición birracial, y hacen frente a la exclusión cultural racista, que es otro tipo de violencia que viven mujeres no solamente en el Reino Unido, sino en muchas partes del mundo. Maud Sulter es una defensora del feminismo negro y del movimiento lésbico de las décadas de los 80s y los 90s del siglo XX. En su obra, que es la que estamos viendo, que se llama Sabbat, retrata artistas, músicas, escritoras negras contemporáneas como las 9 musas de la mitología griega. Incluso ella misma, la vamos a ver en la siguiente imagen, se retrata a ella como la musa Calíope, que es la musa de la poesía épica. Ella es Maud Sulter y su obra radica siempre en reivindicar el papel de las mujeres negras dentro de la sociedad contemporánea, que es otro tipo de violencia que se puede vivir. A lo mejor en México nosotros podríamos hacer un paralelo con la violencia que pueden vivir las mujeres indígenas o las mujeres incluso afroamericanas que viven en nuestro país. En América Latina tenemos una artista muy interesante que es Tania Bruguera. Ella nace en 1968 en La Habana, Cuba, y se considera una iniciadora que transforma a los espectadores en usuarios del arte. Ella inicia con este movimiento en el cual hace performance o puestas en escena en las que se evoluciona gracias al compromiso del espectador. O sea, para ella lo importante es que el espectador se comprometa con la obra y que finalmente acabe construyendo ese diálogo, lo que ella denomina un arte útil. O sea, para ella
Si el artista está conectado con la obra, el arte se vuelve útil. En esta obra que se llama El peso de la culpa, que fue realizada alrededor de 1997, tenemos la foto de un performance en la que utilizó cuero de cordero decapitado, cuerda, agua, sal y tierra cubana. Este performance que ella hizo, esta obra que logró hacer, em, lo trabaja cuando ingiere una pasta que está hecha a base de tierra y agua salada mientras porta dentro de su cuerpo un cordero abierto en canal que está colgado del cuello. Este performance dura 45 minutos. Durante estos 45 minutos ella está ingiriendo esta pasta a base de tierra y agua salada y estuvo trabajando esto para hacer conciencia acerca de los aborígenes cubanos del siglo XVI. Lo que ella quería hacer sobre todo hacer visible esta resistencia pasiva que tuvieron hombres y mujeres cubanas, sobre todo con restricción a sus derechos. Y finalmente ella se enfoca mucho a lo que es la cuestión de las mujeres cubanas, de los abusos que sufrieron, porque no solamente fue una cuestión de que no fueron tratadas adecuadamente, sino de que fueron vejadas, fueron violadas, fueron violentadas en este momento. Y estas mujeres, de alguna manera, se enfrentaron a sus violentadores comiendo esta tierra. Su compromiso era abordar las injusticias y generar cambios sociales, cuando las personas vieran este performance y estuvieran observándola a ella ingerir esta agua salada con tierra, se dieran cuenta del sufrimiento que vivieron estos aborígenes cubanos, en especial las mujeres, cuando en épocas del siglo XVI, pues fueron conquistados. Finalmente vamos a tener la obra de otra artista latinoamericana con un trabajo muy importante, que es la obra de Doris Salcedo. Ella nace en 1958 en Bogotá, Colombia, y ella piensa que una función del arte es oponer imágenes a las imágenes que genera la violencia. Para Doris Salcedo, la violencia todos los días está generando imágenes y el compromiso que ella tiene como artista e invita a que los demás artistas hagan esto es oponer imágenes que sean contrarias a la violencia. Y en esa medida se pueda crear un balance con la barbarie, o sea, que no nos acostumbremos, que no volvamos una costumbre o una realidad estas imágenes de la violencia. Ella trabaja mucho sobre la violencia que hay, sobre todo de las guerrillas de las FARC y de cómo han diezmado y cómo han lastimado a las comunidades en Colombia durante tantos años. Eh, es un problema que es contemporáneo, que es actual, pero que no se ha terminado. Para Doris Salcedo, el evidenciar esta violencia que sufren estos pueblos y sobre todo las mujeres que quedan en medio de estas luchas, es muy importante que lo conozcamos y que nosotros generemos conciencia de lo que está sucediendo. En esta obra que se llama Fragmentos del año 2017 y que se encuentra en el Espacio de Arte y Memoria de Bogotá, Colombia, pues ella hace un contramonumento en donde se vuelva un lugar, es todo un espacio en donde vas a hacer una reflexión sobre el conflicto armado en Colombia. Es un espacio en donde pone ella fragmentos de paredes que están completamente llenas de balazos con los agujeros de las balas. Y también es un espacio en donde cuando tú entras, estás pisando fragmentos de lo que fueron las armas utilizadas por las FARC. Ella va y cuando se empieza a resolver este conflicto armado con las FARC, solicita que estas armas que les recogen a los revolucionarios, pues las donen para que con el metal de estas armas se hagan unas placas y con estas placas se pueda construir este antimonumento. Estas placas, lo interesante es cómo ella logra hacer catarsis a las mujeres que fueron violentadas, violadas, que perdieron hijos, que perdieron maridos, que se quedaron solas, gracias a estas guerrillas que vivieron, como estas víctimas de esta violencia sexual y de esta violencia de guerra, pues bueno, pudieron liberarse. Y entonces estas armas, ellas las tomaron y las martillaron, las golpearon hasta que generaron unas capas súper delgadas de metal. Y con eso forraron todo el piso de la entrada a este antimonumento.
de tal manera que cuando tú vas caminando, vas pasando por estas láminas de metal que crearon estas mujeres con base en golpes. Y la idea precisamente de Doris Salcedo es que estas mujeres, todo ese rencor, toda esa rabia, todo eso, su corazón lastimado que habían tenido al recibir esta violencia, pues precisamente lo liberaran y de alguna manera quedara patente, que pudiera ser parte de esta obra, pero que ellas lo usaran para la creación de algo bello, de algo hermoso y de un espacio de reflexión, en donde si tú pasas y caminas, pues estás viendo precisamente cuántas de estas placas pertenecieron a todos los momentos de violencia que sufrieron estas mujeres. Este espacio representa el vacío y la ausencia. ¿El vacío de qué? Pues de libertad, el vacío de felicidad, de tranquilidad que han vivido estas personas, estas mujeres y estas comunidades a lo largo de esta guerrilla. Creo que esta obra de Doris Salcedo es una obra que conjuga muchas de las situaciones de violencia que se pueden vivir, que se pueden sentir, que muchas mujeres, no solamente en Colombia, sino en muchos países como incluso México, vivimos con relación a ciertos conflictos sociales, políticos, guerrillas, etcétera. Y que finalmente esta manifestación de Doris Salcedo de crear y oponer imágenes ante la violencia, creo que es un recurso que podemos tener todos contra estos efectos sociales que están destruyendo la humanidad. Y creo que finalmente la apuesta del arte y la apuesta un poco de esta ponencia es precisamente esa, retomar y buscar opciones artísticas que en lugar de destruir, generen y que podamos lograr nosotros a través del arte sublimar esta violencia y oponer nuevas imágenes, volver a hacer conciencia a lo que está sucediendo, pero generar nuevas imágenes que nos den otra salida al conflicto y a las situaciones violentas que estamos viviendo. Pues les agradezco muchísimo la atención y pues esperemos que estas imágenes y la inspiración que hemos visto de estas artistas pues logre entrar en nuestra conciencia y que podamos seguirlo procesando y trabajando y unirnos un poquito ante esta belleza de imágenes que surgen a partir de circunstancias que a lo mejor no son tan agradables. Muchas gracias.